Entonces vamos con un poco la introducción. Kubernetes presenta desafíos de seguridad, riesgos y vectores de ataque, ¿correcto? Como podemos ver acá, Kubernetes, dentro de un informe de SentinelOne, que es una empresa de ciberseguridad, se encargó de empezar a hacer un estudio de ver cuáles son los riesgos que trae utilizar esta tecnología que muchas empresas medianas y grandes la utilizan para sus aplicaciones, ¿no? Como tal. Parte del riesgo era la autorización, los accesos no autorizados, ¿no? Hoy en día muchos atacantes empiezan a robar credenciales y justamente para poder acceder a los namespace, a los clusters que tienen Kubernetes, y esto genera de una u otra manera un mal manejo de las credenciales, como también password débiles que puedan ocurrir, ¿no? Si en este caso estamos autenticándonos con una nube pública como tal. Asimismo, también existe una fuga de información. Dentro de su informe comenta que los mismos pods pueden estar inseguros en el desarrollo y esto de acá puede generar algún tema de fuga de información, ¿no? Si es que no controlamos o no tenemos algún mecanismo de seguridad. Por último, también está la parte del escalamiento de privilegios. Ya cuando el atacante está dentro del clúster de Kubernetes, empieza de repente a hacer un movimiento lateral, a empezar a hacer temas de mapeo de networking, por eso que eso también es otro tema importante que debemos de revisar ahí en la parte de networking, pero en este caso vamos a ver solamente la parte de identidad y accesos. Algo importante es el tema de los parches de seguridad, el update. Kubernetes normalmente saca 3 parches al año y cuando lanza su parche, que va a salir el último 1.31, recientemente este año tienes hasta el otro año como para tener completo como tal, ¿no? O sea, la seguridad también mejora rendimiento, seguridad, todo eso. Les presento la arquitectura de cómo es Azure Kubernetes Service. Rápidamente tenemos una aplicación ahí cliente, un balanceador como tal. A la parte derecha tenemos el clúster de Azure Kubernetes Service, el servicio. 3 namespace, lo cual es una agrupación lógica de los recursos, en este caso de los pods. El clúster de Kubernetes también para poder gestionar. Y ahí también vemos los usuarios que para poder entrar al Azure al AKS tienen que pasar por el directorio activo, tanto en la autenticación como también el tema de accesos basados en roles, ¿no? Accesos basados en roles, eso es lo que vamos a explicar más adelante. Asimismo, también como cualquier otra aplicación, se conecta a una base de datos para ir a consultar, el microservicio va a consulta alguna información que necesita la aplicación, ¿no? Esto es a alto nivel, también está la documentación de Microsoft. Recuerden esta foto porque al final lo vamos a volver a ver, pero con todas las prácticas ya de seguridad. Vamos a empezar con lo más fácil de la parte de autenticación y autorización, ¿correcto? Primero hay que identificar algo. No es lo mismo hablar de identidades y cuentas, ¿correcto? Son cosas distintas. Una identidad es algo que a ti te identifica, como tu documento, como un token, algo que a ti te identifica realmente que tú eres la persona que está accediendo. En cambio, una cuenta no es así. Una cuenta puede estar escrito tu nombre, puede ser una cuenta de servicio, puede ser una cuenta de aplicación. Entonces, una identidad puede tener muchas cuentas, pero una cuenta también puede estar relacionada a muchas identidades. Entonces, la idea ahí, lo que buscamos acá, es que sea un usuario, un grupo de usuarios, un usuario de servicio o una aplicación en la cual tiene que generar este flujo de aquí. La autenticación, en este caso con el directorio activo de Azure. La autorización lo hace de 2 maneras. El Azure Airbag, que en este caso tienes que tener un privilegio dentro de la nube de Azure, en este caso puede ser de lectura como Reader, puede ser Contributor o Owner, que son los 3 que ahorita a alto nivel para poder visualizar el servicio como tal. Pero también existen otros roles más específicos que Microsoft ha sacado en la nube de Azure, que son los roles de mismo ya AKS, ¿no? Como Cluster Administrator, el Reader, que ya entran a más detalle para entrar al servicio de containers, ¿no? Como tal. Y en la parte de Airbag, Kubernetes ya son otros roles que lo vamos a ver más adelante, que ya tienes que darle la acción definida al usuario de lo que va a realizar dentro de un namespace o dentro del nodo master del Kubernetes como tal. Y todo eso llega hacia una API server de Kubernetes, que eso está dentro del clúster, ¿correcto? Del clúster maestro, ¿no? Como tal. La autenticación del AKS, aquí vamos a ver los métodos que hoy en día soporta el Kubernetes como tal. Tenemos ahorita el file token state, que es básicamente un archivo estático donde se están guardando algunos tokens dentro del mismo API server de Kubernetes. También hay una autenticación a nivel de certificados clientes como tal.
OpenID Connect Token, que es el método que vamos a explicar más, porque es el que se utiliza para autenticar a través de un IDP, un proveedor de identidad, en este caso con Azure. La autenticación de proxy también existe y Web-Hub Token. Ahora, lo que yo quiero poner acá más énfasis es en la parte de OpenID Connect Token, porque este método es el más recomendable para utilizar. Los otros métodos no significa que no estén disponibles, pero se usa en casos muy para temas de aplicación, para compartir temas de credenciales, ahí, pero su gestión es un poco más dura, necesitas tener mantenimiento y un buen gobierno, en este caso de certificados, por ejemplo. Entonces, con el OpenID Connect nos olvidamos de toda esa gestión, porque eso ya se encarga de hacer el mismo Azure AD. Ahora, eso también a estar incluido el Azure AD, el Entra ID, que ahora se llama, también hay un tema de nivel de madurez, porque ahí tú le vas a poder colocar otros controles de seguridad a nivel de autenticación, que lo vamos a ver también en la última parte, ¿no? Este es un poco el flujo de la autenticación del OpenID Connect. Lo paso. Acá tenemos el usuario, la cual va a pedirle un login, en este caso al proveedor de identidad, que puede ser un Azure, un Okta o cualquier otro proveedor que ustedes puedan trabajar en su empresa. Ellos validan que justamente sea tu usuario y password correcto. Si hay un proceso de MFA, de doble factor de autenticación, también pasa por ahí y te da un token, ¿correcto? Te da un token para poder, con ese token, poder ir a través del comando QCTL para poder llamar ese comando y con eso de ahí conectarte al API Server, ¿correcto? O sea, estamos viendo que el usuario se conecta a través de un cliente y va a conectarse primero al API Server, que como les comentaba es un servicio ahí que se encarga de autenticar a los usuarios. Por ahí pasa antes de entrar a los namespace y otros procesos como tal. Una vez que le envías al API Server, lo que hace el API Server como tal, valida efectivamente que la firma que está mandando el token en un formato JWT es validado, sea correcto, tenga el tema de expiración y si el usuario está permitido o no, ¿correcto? Pero también a la vez, en ese token también viaja no solamente el tema de autenticación, sino también el tema de la autorización, porque si tú le estás brindando ya el tema de los accesos a nivel de Azure AD, a nivel de Airbag, al IAM, entonces ya también en ese mismo token se está considerando el... A ver. Creo que se desconectó. Creo que el cable se desconectó. Acá sí se ve. Ya, amigo, gracias. Bueno, como les comentaba, y una vez que pasaba el request, en este caso el API Server, también valía el tema de la autorización, ya que ya viene el tema del rol embebido ahí. Y luego al final regresa ese request y se le dice al usuario, ya estás permitiendo que he validado que efectivamente tu token es correcto y está firmado también, ¿no?, por el proveedor de identidad. Ahora vamos a la parte de la autorización en AKS. Primero, para poder hablar la parte de autorización, tenemos que saber un poco más el concepto de Airbag. El concepto de Airbag es un modelo y una buena práctica que mismo muchos proveedores de seguridad de nubes públicas también lo utilizan, que básicamente es un control de acceso basado en roles. Es una buena práctica, pero a la vez al ser muy fundamental, muy pocas empresas la aplican. Porque esto también, al ser fundamental, no significa que sea fácil de desplegarlo. Para algunas empresas puede ser más doloroso hacer un modelo de Airbag porque eso también contiene un tema de mantenimiento de roles, hacer certificación de usuarios y ahí hablamos ya de una gestión de la parte de seguridad de accesos o identidad. Ahora, Kubernetes, ahí vamos a ver como tal, tenemos dos tipos de autorización en Airbag, lo que se llama role y role binding. El rol como tal está asignado a los recursos y a los verbos, que es los verbos son como las acciones que tú vas a, de una u otra manera, definir dentro de un formato YAML que vamos a ver, en la cual indica qué es lo que va a hacer el usuario, en este caso con el rol, en el tal recurso, ¿no?, que puede ser un namespace, puede ser de repente algún pod específico también. El role building lo que quiere hacer es poder decir, ya, yo ya tengo el rol definido con toda la política de seguridad, ahora lo voy a asignar a un sujeto, a un usuario, a un grupo de usuarios, a una aplicación como tal.
Entonces, ese es el concepto que a alto nivel lo vamos a plasmar acá. Ahora, también algo más que agregar, el rol como tal, hay dos tipos de rol. Un rol que es específicamente al namespace, donde están todos los recursos como tal, y hay un rol cluster, que es para administrar todos los namespace y también otros permisos dentro del Kubernetes como tal. Entonces, si existen dos tipos de roles, en el role building también existen lo mismo, role building y role cluster building también. Y acá lo vamos a ver un poco más detallado el mapa, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá tenemos los usuarios, la identificación, en este caso los sujetos, que tienes un usuario A o un usuario B. Tenemos ahí los roles que ya vienen definidos, en este caso llamados config reader, pod viewer, y ahí donde yo les comentaba, ¿no? En el rol tú defines los permisos y a qué recursos tú quieres que tengan acceso. O sea, esto es muy granular. Y al ser muy granular, se vuelve también más complicada la gestión porque si viene un nuevo puesto en la empresa, ustedes tienen que empezar a levantar la información y crear un rol customizado, personalizado para que el usuario pueda acceder y pueda trabajar como debe ser. Al unir el usuario con el rol que estamos definiendo dentro de una matriz de roles y accesos, sale el rol binding, ¿no? Enlazado. En este caso, al clúster de producción A, ¿no? En el ejemplo de aquí. El flujo de autorización es de esta manera, tienes acá la autenticación y por el otro lado está el clúster de Kubernetes como tal, y acá tienes los usuarios, los grupos, acá faltaría también los service principal, las aplicaciones también dentro del Entra ID, también se le pueden dar acceso a través de IAM y Airbag, ¿no? Como tal. Entonces acá como ustedes pueden ver, tienes el AKS, tienes un namespace llamado desarrollo, y ahí está, ¿no? Role binding como tal, abarca el sujeto, el usuario, el grupo, tienes el verbo, que son las acciones get, create, delete, y también tienes la parte del recurso, que en este caso es prod, se llama, como tal. Es el rol también agarra, toda esa parte de ahí. Y aquí vemos un ejemplo del YAML como tal, que vamos a ver el del rol de Kubernetes, ¿no? Acá como ustedes pueden ver, tienes el king, que en este caso es el tipo, en este caso es un rol. Tienes el metadata, que es básicamente el nombre del space, del recurso como tal, y abajo dice las reglas, las políticas que ustedes pueden especificar para completar, ¿no? API groups, el tema de los recursos y los verbos, las acciones que uno tiene que hacer, que el usuario va a tener que hacer dentro del namespace como tal. Ahora, existen buenas prácticas en las cuales tienes que hacerlo de manera detallada y granular los accesos, lo mínimo necesario para que pueda cumplir su función el usuario, o el administrador o el desarrollador como tal, o el que tiene que entrar al Kubernetes. Pero acá también no es recomendable colocar los comodines, en este caso los asteriscos, también suelen pasar que a veces uno, al no tener una buena gestión de accesos y de autorización, coloca los asteriscos que le da permiso total. Y eso es lo que nosotros queremos evitar porque se le tiene que dar solamente lo necesario en los permisos. Y acá vemos un ejemplo de un role building de Kubernetes Airbag, ¿no? Ese tiene una estructura similar. El king es role building en este caso, y esto ya está asignado agregándose a un sujeto, ¿no? Se está amarrando un usuario como tal, a un grupo, a un namespace de desarrollo, y ahí colocamos un name, en este caso un ID del Azure AD también, que se coloca, ¿no? El objeto ID del Azure AD. Como ustedes pueden ver, ahí tiene la misma estructura que habíamos repasado en la anterior lámina, que viene a ser el usuario, sujeto, tienes el tema de los verbos, las acciones que van a repetir y también el tema de los recursos como tal. Vamos ahora con la parte de seguridad, las mejores prácticas de seguridad aquí. A lo que le voy a recomendar es, y quiero que se lleve, ¿no? La parte de cómo estamos utilizando todo lo que es AKS, tecnología de Azure en este caso, utilizar Entra ID para la autenticación y autorización proporcionando una gestión centralizada y segura de identidades. Al utilizar el Entra ID, el Azure AD, como ustedes conocen, en este caso vamos a hacer una autenticación robusta y escalable también, porque tú tienes la centralización, en otras palabras, de la identidad, ya sea de un usuario, un grupo de usuarios o aplicaciones. Las contraseñas van a venir también de manera robusta, porque tú puedes configurar en el Azure Entra ID para que evites algunas contraseñas. El tema de la autenticación con MFA, igualito también, cuando tú te conectas al clúster del AKS, a través del cliente te va a pedir el token también. Entonces tú entras a un apartado y lo puedes hacer por línea de comandos, pero al final te va a redirigir para pedir el token del MFA, ¿no? Si lo tienes en tu celular o en algún otro método de doble factor. Asimismo también tienes dos cosas más, bueno, depende mucho de la licencia del Entra ID, es el tema del PIN.
PIM es Private Identity Management. Como si tú vas a empezar a administrar estos clústeres de Kubernetes como tal, tienes que empezar a escalar privilegios. Entonces el PIN es una manera, porque tú ingresas a como administrar, no tienes el rol permanente, pero empiezas a escalar un privilegio mayor. O sea, tienes un usuario de lectura, que habíamos hablado al inicio, para poder ver el servicio nada más, o sea, reader, imaginemos, en el AKS, vas a ver solamente el servicio, pero no vas a poder ver el control, el plano de datos, que está para poder administrar los namespace y el cluster como tal. Entonces, el PIN lo que nos va a ayudar es poder elevar privilegios, pero por un determinado tiempo, nada más. Y asimismo también tú puedes meterle política de acceso condicional. ¿Qué es una política de acceso condicional? Decirle solamente que tales usuarios, con una definición de tales usuarios, pueden conectarse solamente de estos países, de estas IPs, o con equipos gestionados o no gestionados. O sea, toda esa facilidad de seguridad para al momento de autenticarte, te la está brindando Entra ID de una vez. Entonces ahí colocamos el acceso condicional también. Ahora, el tema de los tokens, el reference token también es otro proceso que también se lo lleva el proveedor de identidad. Entonces ya esa parte para nosotros es abstracto. Solamente tenemos que empezar a gestionar bien nuestro Entra ID, un administrador que se encargue de hacer esas configuraciones de políticas de seguridad. Bueno, ahí dice implementar también Airbag para asignar permisos mínimos necesarios a los usuarios y aplicaciones. Correcto, Azure maneja el tema de Airbag y cada cierto tiempo saca nuevos roles. Es inmenso los roles que existen en la nube de Azure. Cada vez salen más roles más detallados con acciones mínimas que el usuario puede tener. Entonces aquí entramos a dos cosas, a nivel de como lo que yo quiero ver en Azure como servicio nada más, y luego como administrar. Entonces en ambos lados tú tienes un Airbag a nivel de owner, contributor o reader, o puedes tener ya un Airbag a nivel ya